La primera iglesia bautista de Cumaná presenta Momento de Predicación. El púlpito de la primera iglesia bautista de Cumaná. Un encuentro vital con la palabra de Dios. Bueno, una vez más le doy la bienvenida a todos los hermanos y hermanas, los que nos puedan estar visitando por primera vez, o que ya los que tienen pocas semanas acá, entonces sean bienvenidos a la primera iglesia bautista de Cumaná. Y también a todos los que están sintonizando esta predicación en este momento, que les habla el pastor Frank Jewers, desde la sede de la primera iglesia bautista de Cumaná, donde usted esté escuchando, sintonizando este mensaje. Yo pues le saludo en el nombre de Jesús y yo le invito a que se ubique en la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, verso 14. Hechos capítulo 2, verso 14. Y leemos desde el verso 14 hasta el 21. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hasta acá la lectura de la palabra del Señor. Y aquí vemos a Pedro poniéndose en pie. Y ya este es el día del Pentecostés, donde es enviado el Espíritu Santo a los creyentes. Había un número aproximado de 120 esperando la promesa del Espíritu Santo. Y en la fiesta de Pentecostés, esa fiesta solemne, es derramado el Espíritu Santo de una manera visible, de una manera audible, y comenzaron a hablar otras lenguas. En el mensaje anterior expuse que estas lenguas son lenguas humanas, de tal manera que muchas personas de diferentes países que se encontraban en Jerusalén pudieron entender el mensaje de salvación, el mensaje de la palabra del Señor en su propio idioma. Y esto dicho, y esto anunciado, esto predicado por personas que no hablaban ese idioma. Entonces fue una manifestación especial, poderosa de Dios a través de ellos. Y esto sella el inicio de la iglesia cristiana, de la dispensación de la gracia, de la era de la predicación del Evangelio a través de la iglesia bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Y allí pues, para inaugurar eso, ese gran evento, el apóstol Pedro se pone en pie y alzó la voz y comenzó a predicar la palabra del Señor a todos los que estaban en Jerusalén. Yo quiero destacar en este momento la transformación de Pedro, porque Pedro dice que se puso en pie y predicó la palabra, pero cuando estudiamos la vida del apóstol Pedro, cuán diferente el primer Pedro
ese Pedro que el Señor Jesús llamó siendo un pecador, a este Pedro que vemos después del derramamiento del Espíritu Santo. De un simple pecador a uno de los 12 apóstoles del Señor Jesús. De la duda al caminar sobre las aguas y hundirse de tal manera de pedir socorro a Jesús, a un hombre lleno de fe y de poder espiritual. De confiar en sus propios recursos, a un Pedro que ve la provisión de Dios y que es enseñado por Jesús a través de ir a pescar, a sacar un pez del agua y sacar un espatero y pagar los impuestos de Jesús y de él. Un hombre transformado para ver la provisión de Dios y confiar en la provisión de Dios. Un Pedro de querer hacer la obra de Dios con sus propias fuerzas, con sus propias manos, queriendo obrar la justicia de Dios a través de su propia voluntad. A un Pedro cortándole la oreja a Malco, queriendo hacer algo para evitar la crucifixión de Cristo. A un Pedro que depende completamente del Señor Jesús, diciéndole: Señor, ¿a dónde iremos? Aquí podemos ver a un Pedro que fue transformado de negar a Jesús a pasar por el proceso del arrepentimiento y a ser transformado por un fiel testigo, transformado en un fiel testigo y predicador del Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, nosotros no distamos mucho de Pedro. Cuando el Señor nos encontró, cuando el Señor nos llamó, cuando el Señor tocó la puerta de nuestro corazón, estábamos sin esperanza, sin Dios. Estábamos viviendo bajo nuestros propios deleites, bajo nuestro propio régimen de vida, viviendo bajo la potestad del príncipe del aire, como dice la palabra, de Satanás. Mas ahora estamos caminando en la gracia del Señor. Hemos conocido y gustado su palabra y estamos siendo transformados por el Señor. Yo quiero que usted ubique en Jeremías capítulo 18. Jeremías 18, verso desde el 4 hasta el 6, porque aquí se le da una señal a Jeremías, la señal del alfarero y del barro. Y brevemente quiero citar el verso 4, 5 y 6. Dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y no solo la nación de Israel, sino también los creyentes en Cristo. Los que han dicho: Señor, ahora yo pertenezco a ti, tú eres mi Señor. Aquellos que citan ese salmo precioso: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si es tu pastor, debes estar dispuesto a que te pastoree, a que te transforme, a que trate contigo. Y así como el alfarero toma el barro y le saca las impurezas y le da forma como él le parezca mejor hacerlo, así somos nosotros también, hermanos del Señor. Así fue el apóstol Pedro, un hombre que vemos una transformación gloriosa, maravillosa, para la honra y la gloria del Señor.
mis amados hermanos, debe existir en nosotros ese deseo, ese anhelo, esa entrega, esa disposición de nuestro corazón. Señor, transfórmame. Señor, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Aunque sabemos que este proceso implique negación de nosotros mismos, implique que tenemos que ponernos en las manos del Señor y estar dispuestos a pagar el precio que eso exige, el precio de dejarnos transformar por el Señor Jesús. La transformación que Dios hace en nosotros al estar en su presencia debe ser pública y notoria. Es necesario que nosotros menguemos, pero que le demos lugar al reinado de Cristo, al señorío de Cristo en nuestras vidas. Mis amados hermanos, el Señor Jesús tocó la vida de Pedro y ahora lo vemos testificando de una manera poderosa, gloriosa, en este magno evento del advenimiento, del derramamiento del Espíritu Santo del Señor. Y dice la palabra del Señor que Él habló, pero habló con una claridad de conocimiento de la palabra. Fue un hombre que citó. No conocemos a Pedro como en el caso del trasfondo de Pablo, que fue un hombre estudioso, dedicado, antes de conocer a Cristo, dedicado al estudio de las Sagradas Escrituras, aun cuando lo utilizó para perseguir a la iglesia. Luego Dios tuvo misericordia de él, pero Pedro era un pecador, y era un hombre que sí sabía de su arte, del arte de pescar, pero sabemos que esa función no es de letra, no es de academia, no es de conocimiento, sino de experiencia vivencial. Sin embargo, Pedro citó la palabra de Dios, la inerrante palabra de Dios. Es el segundo punto que yo quiero destacar en este momento. Pedro fue transformado, mis amados, para anunciar la palabra de Dios, para anunciar las virtudes del Señor. Citó a la inerrante e infalible palabra de Dios con dos profetas. El primero, el profeta Joel, que es a partir del verso 16, que dice: pues él, levantando su voz, alzando su voz, lo primero que hizo fue citar a Joel. Y si buscamos en Joel capítulo 2, verso 28, uno de los profetas menores, al final del Antiguo Testamento, Oseas capítulo 2, verso 28, dice la palabra del Señor. Joel 2:28 dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, es decir, su segunda venida. Esta profecía bíblica, aunque indeterminada la fecha de este manuscrito, sin embargo se antepone muchísimo antes de la venida del ministerio público, del ministerio terrenal de Jesús. Y también acá vemos que se profetiza claramente el Espíritu Santo como una señal inequívoca del inicio del tiempo de la iglesia, del tiempo de la gracia, pero también
una de las señales claras de la cercanía del retorno de Jesús, de la segunda venida de Jesús. Y él también citó a David como profeta. Algunos citan a David y se conoce mucho a David como adorador, pero también el rey David fue profeta. Y en el Salmo 16:10 podemos ver la otra profecía que toma Pedro en ese importante discurso. Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto referido a la resurrección de Jesús de Nazaret. Entonces, el apóstol Pedro toma la palabra de Dios como herramienta para la predicación. Y es importante porque la palabra de Dios es el basamento, es la columna, es el bastón firme que podemos utilizar para apoyarnos para la predicación del Señor, para la predicación del Evangelio, para la predicación de la salvación a las almas. Y este hombre, parándose en esa multitud, citó estos dos profetas, a Joel y también a David. Uno citando el derramamiento del Espíritu Santo, la profecía, hecho que estaba siendo público y notorio en ese momento, y lo otro fue la resurrección de Jesús. Y en este capítulo 2 de Hechos, Pedro les hace un relato acerca desde la profecía bíblica hasta el ministerio público de Jesús, luego su crucifixión, muerte y resurrección, de tal manera de presentarle la provisión de Dios para su salvación. Y mi amado hermano y hermana, él usó la Biblia, usó la palabra de Dios. Y destaco esto porque pudiéramos caer en otros en querer usar algunos artilugios para predicar el Evangelio, para hablar acerca del plan de Dios, de la dispensación del Señor para este tiempo. Pero el recurso que nosotros debemos usar es la inerrante e infalible palabra de Dios. En ella hay seguridad, hay certeza. Primero, porque la palabra de Dios es inerrante, no tiene errores. Y también porque la palabra de Dios es infalible, es decir, es inmune a los errores. Muchos han querido distorsionar la palabra de Dios, han querido trastocar el mensaje de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es infalible. Usted, aquella persona que quiera trastocarla, que quiera difamarla, la Biblia tiene sus propios recursos para evitar ese germen de la corrupción de la palabra de Dios. En 2 de Pedro capítulo 1 verso 20, la palabra dice de ella misma, segunda carta de Pedro capítulo 1 verso 20 y 21, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la profecía bíblica, esa que está citando Pedro, donde se está apoyando el apóstol Pedro para llevar el mensaje de salvación, esa profecía no fue traída por voluntad humana. Y uno de los elementos que en el mundo se escucha en contra de la palabra, en contra de la Biblia, es que no, esos hombres que escribieron allí posiblemente se equivocaron. Eso tiene errores.
porque eso fue escrito por un hombre igual que yo. Sin embargo, dice el texto bíblico que la profecía bíblica, el texto bíblico, la Biblia no fue traída por voluntad humana, sino es una voluntad divina, voluntad de Dios. También dice 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, dice que 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Escuche bien, la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mis amados hermanos, la escritura es inspirada por Dios, y el hecho de que sea inspirada por Dios nos asegura que la Biblia es infalible, porque Dios no inspirará algo equivocado. Dios no puede inspirar algo equivocado. Aunque alguien puede decir, bueno, pero si Dios no puede, es como una contradicción decir que Dios no puede hacer algo, pero lo que pasa es que Él no puede hacer algo que vaya en contra de su esencia, que es la verdad, que es la verdad. El Señor es un Dios de justicia, es un Dios de verdad, es un Dios de certeza y no es Dios de error. Y toda la escritura, toda la palabra de Dios, toda la Biblia es infalible, inmune al error. No hay error en la palabra de Dios y usted la puede usar con toda seguridad. Usted puede afianzarse con toda seguridad, con toda fe en el texto bíblico, en la palabra de Dios, así como lo hizo el apóstol Pedro en el día de Pentecostés para predicar ese mensaje evangelístico. Así también usted puede y debe afianzarse en la Biblia, en la palabra de Dios, como elemento firme, sólido para exponer el mensaje de salvación. No hay otra herramienta sino la palabra del Señor. El Salmo 19, verso 7 dice que la palabra de Dios es perfecta, de tal manera que convierte el alma. La palabra del Señor es útil también para redarguir, es perfecta y es eficaz para instruir a toda persona que se acerca a ella. Y fue la herramienta principal que utilizó el apóstol Pedro en ese magno evento, en esa cita del Pentecostés, en el nacimiento de la iglesia del Señor. Y hay algo importante que yo quiero destacar en este momento también. Para que la iglesia crezca es necesaria la predicación de la palabra de Dios. Algunos quieren hacer crecer la iglesia con otras cosas, con artilugios vericuetos y posiblemente tomar algunos atajos para tener iglesia o para hacer crecer algún determinado grupo de personas que se hacen llamar iglesia. Pero mi amado hermano, la palabra de Dios es el único alimento que es eficaz, que es pertinente, que es el bueno, es el que tiene las vitaminas y los minerales, diría nuestra hermana Amarili González en su programa de alimentación saludable. Es el alimento balanceado que necesita el creyente, la iglesia, para poder crecer fuerte y sano. No podemos estar alimentando al rebaño o estar dando al rebaño otras cosas. Se le pueden dar distracciones, sí, pero no estará alimentado. Es como esas propagandas de televisión de chocolates, de chucherías, bebidas refrescantes, procesadas, que dicen para que crezca sano y fuerte. Para que algo grande suceda. También hay una propaganda de alimento procesado que dice para que algo grande suceda. Y es decir, promete que eso va a hacer crecer al muchacho.
y que lo va a hacer crecer fuerte y saludable. Pero el que tiene una medida, cierta medida lógica, sabe que un niño no se va a criar y no se va a hacer fuerte con gaseosa, o con chuchería, o con dulce y cosas como esas. Es necesaria una alimentación correcta, balanceada. Y así es la palabra de Dios. Y fue lo que Pedro usó. Pedro no comenzó a hablar de unas y otras cosas, sino que citó la palabra de Dios. Introdujo desde el principio en su mensaje la preciosa palabra de Dios como el único alimento que puede fortalecer el alma, que puede convertir también el alma del pecador, porque es la que trae con la operación maravillosa del Espíritu Santo que ya estaba en ese momento en la iglesia, porque ya había sido derramado, ya habían sido bautizados. Voy a hablar unos minutos más adelante de este tema. Habían sido sumergidos, inmergidos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo opera con la palabra de Dios, opera el arrepentimiento en el creyente. En este sentido, Dios está estrechamente relacionado con la palabra. La obra evangelística y misionera está estrechamente relacionada con la palabra de Dios. Y Pedro citó la palabra del Señor. Tanto está relacionado Dios con su palabra que envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo, el Verbo encarnado de Dios. El Verbo, la palabra viviente, Jesús de Nazaret, al cual debemos toda gloria, honra, alabanza. En Juan capítulo 1, verso 14, dice de Jesús que Él es el Verbo encarnado de Dios. Él es la palabra. Nosotros debemos apoyarnos en la palabra del Señor. Mis amados hermanos y estimado amigo, amiga, oyente, que puedas estar sintonizando, que puedas estar escuchando en cualquier lugar este mensaje, en el verso 36, 37 y 38 de Hechos capítulo 2 dice así: Pedro continuó exponiéndole todos los acontecimientos del Evangelio de Jesús en su ministerio terrenal, y llega al versículo 36 y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A Jesús sea la gloria y la honra. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este momento fue crucial en la predicación, porque la palabra del Señor, ellos escuchando la palabra, llegaron a entender por la operación del Espíritu Santo en sus vidas la necesidad que tenían de arrepentirse, el arrepentimiento por sus pecados. En el Salmo 138:6 dice que es necesario que nosotros nos humillemos ante Dios, porque el Señor atiende al humilde y mira de lejos al altivo. Es decir, humillarse ante Dios sugiere una actitud de humillación ante su trono, ante su señorío, y no una actitud de altivez, de orgullo, de prepotencia ante Dios. Es necesario que aquella persona que todavía no conoce a Jesús, que todavía no tiene a Cristo en su corazón, que todavía no ha abierto su corazón a Cristo, no se ha entregado a Jesús, que está viviendo una vida ajena, ha vivido una vida a espaldas de Jesús, y está escuchando este mensaje, diga: Señor, yo quiero humillarme ante ti, yo reconozco que he pecado, porque la palabra de Dios también dice que todos hemos pecado y estamos lejos de Él. Eso está en Romanos capítulo 3, verso 23.
Es necesario el reconocimiento de nuestra condición de pecado, de lejanía ante el Señor. Y de paso al arrepentimiento. Dice el texto que ellos, después de escuchar el mensaje de la palabra, se compungieron. Es decir, eso es un sentimiento de tristeza, pero de tristeza por haber cometido, por haber vivido, por haber estado en una actitud de arrogancia, de lejanía, de pecado, de desobediencia ante Dios. Ellos se compungieron y preguntaron: ¿qué podemos hacer para ser salvos? Y allí Él les dice inmediatamente: arrepentíos, arrepentíos. Es necesario que aquella persona que no se ha entregado todavía a Jesús se arrepienta de su pecado. Y dice: ¿cuál será? O puede preguntar alguien: pero ¿cuál es la garantía? ¿Cuál es? ¿De qué manera sé yo que voy a ser salvo? Y la palabra de Dios dice que el sello, la garantía de la salvación es precisamente el bautismo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, cuando usted es sumergido en la iglesia, en Jesús, porque se le ha dado el Espíritu Santo, cuando usted cree en Jesús, cuando usted cree, en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, dice que habiendo oído y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento que usted cree en Jesús, que usted se arrepiente de su pecado, y usted cree en Jesús como Señor y Salvador, en ese momento usted es bautizado, bautizada por el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13, dice así respecto a este tema. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. En el momento que usted cree, mi estimado, mi estimada, que se arrepiente y cree en Cristo, usted es bautizado, bautizada, es inmerso en el Señor y pasa a ser miembro de la iglesia, que fue lo que sucedió en Pentecostés. Esa transacción espiritual es el sello, la garantía de que usted es salvo, que tiene salvación y vida eterna. El acto por el que Dios nos hace parte del cuerpo de Cristo es el bautismo del Espíritu Santo. Usted es sumergido, completamente embebido en Dios, cuando el Espíritu Santo viene a usted. Y puede que alguien esté siendo llamado o llamada en este momento para arrepentirse, y está escuchando la exposición de la palabra de Dios, y como dice la palabra, la exposición de tu palabra alumbra, y usted ha visto la necesidad que tiene de recibir a Cristo, de abrir su corazón a Jesús. Yo le digo en este momento, el llamado de Dios está tocando allí. En Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice la Biblia que el Señor está tocando la puerta de tu corazón. Dice Jesús: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, Cristo está tocando la puerta de tu corazón. Si usted ha vivido una vida alejada del Señor, a espaldas de Cristo, este es el momento. Cristo está tocando tu corazón, está llamando, está el llamado del Señor para ti, para que te arrepientas y vengas a la salvación, a la vida eterna. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Jesús está llamando a la puerta, está tocando la puerta.
Si usted escucha la voz del Señor en este momento, abra la puerta de su corazón a Jesús. En este momento yo hago la pregunta: ¿hay alguien en este momento, en este lugar, que quiere decir: yo quiero recibir a Cristo como Señor y Salvador? Yo quiero entregar mi vida a Jesús. Si es así, usted puede levantar una de sus manos. Usted puede decir: yo quiero aceptar a Jesús. Si en este momento usted está escuchando este mensaje, está sintonizando este mensaje, y usted está sintiendo el llamado del Señor, que Dios le está tocando a la puerta de su corazón, no retarde más esa decisión y diga: yo quiero recibir a Cristo. En este momento yo invito a la congregación en una actitud de oración, que podamos inclinar nuestro rostro, porque el Señor está llamando al corazón de alguien en este momento. El Señor está tocando la puerta del corazón en este momento, y usted en actitud de oración al Señor, ore por esa persona, porque el Señor está tocando el corazón. Y si hay alguien en este momento que desea recibir a Cristo en este lugar, simplemente puede levantar una de sus manos. Si en este momento hay alguien que está sintonizando, está escuchando y quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, entonces deténgase en este momento de lo que esté haciendo y diga al Señor estas palabras. Diga al Señor estas palabras: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que he vivido alejada de ti. Yo me arrepiento de mis pecados, porque ciertamente he pecado y te he ofendido a ti y también a mi prójimo. Yo te pido que me perdones, que me des la vida eterna, que me bautices en tu Espíritu Santo, que me selles con tu Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que prometiste y que enviaste. Yo te pido que me des la salvación, el regalo de la salvación y la vida eterna, y escribas mi nombre en el libro de la vida. Dependo de ti, necesito de ti. Ayúdame a caminar contigo rectamente y en tus planes y en tus propósitos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si en este momento hay alguien que ya ha entregado su vida a Jesús en el pasado, pero que ha estado apartado o apartada de Jesús y se ha descarrilado del camino, de la senda justa, en este momento hay una oportunidad para arrepentimiento y reconciliación con el Señor. Dígale a Jesús: Señor, en este momento yo me arrepiento de haberme olvidado, de haberme apartado de tus caminos. Vuélveme el gozo de tu salvación. Llena mi vida con tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a no apartarme más de ti. En este momento te ruego, Señor, que a todos los hermanos y hermanas, predicadores, predicadoras de tu palabra, misioneros, evangelistas, todos aquellos que tenemos el oficio de predicar tu palabra, yo te ruego que nos ayudes, Señor, a poder apoyarnos en tu palabra de una manera firme, confiadamente, porque la palabra tuya, Señor, es inequívoca, es inerrante, es infalible. Ayúdanos, Señor, para que siempre veamos el consejo de tu palabra como la fuente de luz y de autoridad para la exposición del mensaje del Evangelio. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, en la obra misionera para poder predicar tu palabra, constituir las iglesias, plantar las iglesias bajo la exposición maravillosa de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo te lo pido, Señor, y te lo ruego. Amén y amén. Pueden rendirle un fuerte a La primera iglesia bautista de Cumaná
presentó Momento de Predicación. El púlpito de la Primera Iglesia Bautista de Cumaná. Un encuentro vital con la palabra de Dios.